muy centradas, muy condicionadas. Ujú. Pero, ¿qué pasa con el día a día? ¿Qué pasa con el resto del tiempo? Entonces ahí la actitud de meditación debe estar puesta en darte cuenta. Darte cuenta. Cuantas más veces te des cuenta, más se va acentuando ese entrenamiento, ¿no? O sea, no es que tú estés todo el día en estado de meditación, porque ahora va a ser muy difícil. Todavía hay muchos estímulos que te llaman la atención, que no necesitas y a los cuales estás con ciertas obligaciones y compromisos. Por lo tanto, no pretender eso. Pero sí saber que esa actitud, ¿no?, de darte cuenta que estás atento, que estás concentrado, que no te estás dispersando, que aparece un conflicto y tú detectas la situación. No es que resuelvas el conflicto, sino te das cuenta que estás involucrado en un pensamiento, en una situación, y asumir que a partir de esa observación aparece el observador que eres. O sea, es tan sencillo como en ese momento darte cuenta. El darte cuenta no es para resolver el conflicto, no, o la situación en la que estás. Es para darte cuenta que eres tú el que estás observando toda esa situación. Nosotros cuando llamamos identificarnos, ¿no?, con el pensamiento, con las situaciones, con los objetos, significa eso, significa que yo estoy en una charla y estoy hablando y convencido de lo que estoy hablando y diciendo, y estoy identificado e involucrado con eso. Pero en el momento que yo me doy cuenta, creo que la palabra es un poco clara, ¿no?, el darse cuenta, observar eso. En el instante que yo lo observo, aparezco como observador de la situación. Y eso no es que yo interrumpa la charla, la comunicación, lo que esté realizando, sino que en ese momento me desidentifico mental y emocionalmente y la actividad continúa. Entonces, cuando uno descubre esa actitud de observación, se da cuenta que podemos tener una continuidad, pero sin la identificación de ser ese personaje que habitualmente nombramos y que es el que me genera los conflictos, las tensiones, los malestares, las preocupaciones, la ansiedad, el querer resolverlo, el buscar información, es decir, meterme en una vorágine mental y a veces no saber cómo salir de allí. La simple observación, el simple darme cuenta de eso, me pone en una posición diferente. Soy el observador que ve todo eso que estoy hablando, que ve y percibe todo eso que está sucediendo, y a partir de ahí hay una liberación. Esto, digo, ponerle muchas palabras no sirve, pero es importante esa experiencia. Y el momento siguiente es lo mismo. El momento siguiente es lo mismo, y el siguiente es lo mismo. Y cuando quieras acordar, vas a tener muchos momentos al día en los que te das cuenta de que todo lo que está sucediendo está siendo observado por ti, está siendo percibido por ti. Tú apareces porque habitualmente no aparecemos. Habitualmente aparece el diálogo, pero no el que dialoga. Aparece la acción, pero no el que la hace. Aparece el enojo, pero no el que se enoja. Aparece el que se alegra, pero la alegría, pero no el que se alegra. ¿Me entiendes? Entonces, en la medida que nosotros podamos darnos cuenta en cada momento, simplemente llevar la atención, centrarla en eso, darme cuenta de eso, aparece o aparezco como un testigo de esa situación. Todavía, hablando del tema Advaita y dualidad, todavía estamos en la dualidad, todavía, porque aparezco yo como testigo de aquello que está sucediendo, de aquello que estoy atestiguando, ¿sí? O sea, tú estás hablando, normalmente o habitualmente, cuando hablas, estás involucrado en el hablar, ¿no? O sea, tienes información, que te interesa esto, aquello, das un tema, respondes, bueno, pasa todo lo que pasa en la conversación. Pero tú estás perdido en esa conversación. Estás identificado con el contenido de la conversación, ¿sí? Acostumbrado. Que yo creo que al estar involucrado en la conversación, soy yo el que estoy conversando. Y no, todavía falta una actitud de observación de esa conversación, y en el momento que yo la atiendo, la atención la centro en eso que está sucediendo, aparezco como el observador de eso. Y eso es algo que podemos hacer de forma permanente, y es el entrenamiento más efectivo que podemos ir realizando, ¿no? En este momento, por ejemplo, tú
Estás mirando la cámara, me estás viendo, yo estoy allí en la cámara, bien. Eso parece que es lo que está sucediendo. ¿Puedes percibirte siendo el testigo de eso que está sucediendo? Tú estás viendo la cámara y me estás viendo a mí y estás escuchando. Eso es lo que percibes. Bien. Si yo te pregunto, ¿quién percibe todo eso? Tu respuesta va a ser yo, Alex, ¿sí? Sí. Bien. Lo que pasa es que ese yo todavía es parte de ese diálogo, es parte de esa observación, de esa acción. ¿Quién observa a ese yo que está percibiendo? Si tú le pones un yo, es como una trampa mental que nos hacemos. Es decir, ¿quién observa? Yo. Y ya me desentiendo del tema. No. O sea, es ir un poquito más a fondo, es decir, ¿quién observa esto que está sucediendo? Y en el momento que centras la atención en lo que está sucediendo, descubrirás que hay un observador de esa situación. Si no, no lo podrías saber qué está sucediendo. Y entonces, si la conversación ahora en este momento a veces es un poco más compleja, pues llévala a un objeto donde no hay interacción. Entonces, por ejemplo, agarro un boli y miro un boli. Y entonces tú le estás viendo al boli, pero tú crees que eres tú el que ve el boli. Y ese tú todavía es el personaje, todavía sale, todavía está identificado con eso, ¿entiendes? O sea, para desidentificarlo, para desidentificarte, lo que necesitas es centrar la atención, detener el pensamiento que le pone nombre a ese darse cuenta. Y en el momento que no le pones nombre, autoría, ni personaje, ni nombre a ese darse cuenta, entonces aparece un testigo, llamémosle un testigo mudo, un testigo solamente que percibe, y entonces eso, ¿cuál es el objetivo de eso? Relaja, calma la situación en la cual uno está involucrado, en la cual uno está a veces muy metido en el proceso, ¿no? Esto es como un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento para decir, por eso decía, está muy bien que uno tenga su tiempo, su hora, porque allí lo puedes hacer más efectivo, ¿no? Si tienes 10, 15 minutos de silencio en tu habitación y entonces puedes hacer una percepción de ese silencio interior, de esa quietud, de esa calma, sí, claro, es mucho más efectiva. Pero estamos hablando de 15 minutos en 24 horas. Entonces hay un montón de horas que se están perdiendo, que se está quitando la oportunidad, y también allí existe la posibilidad de poder estar. Entonces, ¿cómo activarse de forma como el observador en la actividad cotidiana? En la actividad cotidiana. Porque nosotros necesitamos un entrenamiento en el cual podamos ser conscientes de que esto que somos no es el personaje que se atribuyó, ¿no? Sino que esto que somos al principio tiene que ver con la fuente, el silencio, la conciencia, pero claro, no dejan de ser nombres. Por eso lo que necesitamos nosotros es experimentarlo. ¿Qué es realmente eso a lo que yo le llamo yo, con mayúsculas, ¿no? Y no yo, el personaje que se atribuye. Entonces, eso no, sabemos que no puede ser nombrado, no puede ser dicho, no puede ser algo. No puedo yo buscarlo para decir, ya sé lo que es la conciencia, la fuente, todo. En definitiva, palabras que orientan, pero palabras que también alejan de la realidad si te quedas con el concepto de la palabra, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta y observas en cualquier momento del día esa acción, esa situación, tú puedes en ese momento percibir eso que es. ¿Lo puedes percibir nombrándolo, respondiéndote a ti mismo? No, porque en el momento que tú observas, ¿no? Y te haces la pregunta, ¿quién observa? Es la mente la que responde. Yo soy el que estoy observando, yo estoy aquí, ¿no? Y ese yo se está atribuyendo este cuerpo desde el cual observa visualmente y esta mente desde la cual percibe esa observación. Por lo tanto, ese yo está teniendo cuerpo y mente, ¿sí? Por lo tanto, ¿está bien darme cuenta? Sí, reduzco todos los estímulos de la acción y me quedo en la percepción de esa observación. Pero todavía está el personaje allí, todavía está el yo pequeño dándose y atribuyéndose esa percepción. ¿Cómo puedo ir yo más a fondo? ¿Cómo puedo ir yo a la verdadera fuente y no interceptarla en el camino con un pensamiento atribuyéndomelo?
Entonces es darme cuenta, observar y quedarme en esa percepción, hasta que aparezca un silencio que calma esa situación. Calma en el sentido de le da como una sensación diferente de la que tenía el momento anterior, en el cual tú estabas involucrado. Incluso a veces hay que experimentarla, porque hay momentos en los cuales estás tenso, preocupado, nervioso, enojado, alegre. Hay una cantidad de formas en las cuales percibimos, ¿no? Entonces, a veces es más fácil en una que otra. Si estás enojado, va a ser muy difícil que lo percibas. O la alegría, que de alguna forma es también, tiene una intensidad, pero de alguna forma cuando la percibes te la atribuyes a ti. Te la atribuyes a ti. O a ti o a algo externo que te la produjo, ¿no? Entonces, a cualquiera de los dos no es que esté mal, sino que no es la verdad, no es la realidad. La percepción tiene que vaciarse de contenido mental, de yo, de por qué, de para qué, de cómo, de cuándo, de dónde. Tiene que vaciarse de eso. Por eso se habla tanto del silencio. En el momento que tú silencias, ahí puede sostenerse la observación y aparece la percepción de ser el que produce. Si tú le quieres dar un nombre a ese observador, caes en la trampa. Ahí caes en la trampa. Yo. Y ese yo ya es mental, ya es la percepción de este cuerpo, es desde este punto de donde está siendo percibido, y otra vez ya me identifiqué con este cuerpo que percibe y con esta mente que interpreta eso que percibo. Y no, o sea, esto es un intermediario que está obstruyendo la percepción real. La percepción real, ¿por qué él obstruye la percepción real? Porque en el momento que yo nombro lo que percibo, eso que percibo no es lo que nombro. Es lo que mi mente tiene como información a partir de la memoria a lo que yo digo que es ahora. ¿Se entiende? Si yo miro un boli, la palabra boli, ¿de dónde viene? Pues viene de la memoria, ¿no? De una evocación, un recuerdo, un condicionamiento que me dice esa forma, esos colores, sirve para escribir, tiene esta característica, boli. Entonces, si yo lo percibo, casi automáticamente tú vas a ver que te das cuenta que es un boli, no necesitas a veces ni pensarlo, ¿no? O sea, no estás diciendo un boli, un lápiz, un dedo, una uña, no estás nombrando todo lo que percibes. Pero tú ves que cada cosa que percibes está siendo reconocida, está siendo sabida, ¿no? Estás conociendo esa percepción. ¿Qué significa? Que la mente se metió de una forma muy sutil a interceptar la percepción real de lo que es con lo que crees que es. Y a ese creer lo que es, le atribuyes un personaje, que soy yo, que sabe, conoce por una historia, por una memoria, por un antecedente. Y entonces cuando quiere acordar, construimos ese acto de ver, le atribuyo un nombre a lo que veo, le atribuyo un nombre a quien lo ve, y la realidad de lo que realmente es se difumó. Y la realidad de lo que realmente es, que aquí vamos a dar un pequeño salto conceptual, lo que es y lo que soy es lo mismo. Lo que es y lo que soy es lo mismo. Pero eso no lo vamos a poder detectar en la medida que la mente se mete y nombra. ¿Percibes? Cuando nombra, ya pone un concepto y lo aleja. Boli. Si yo todavía no estoy tan disperso, puedo reconocer que soy yo, pero ese yo que ve el boli es este cuerpo y es esta mente, porque es la memoria la que le puso el nombre de boli. Y ahí es donde, sin querer, caí en la trampa. ¿Es útil y es práctico? Sí que es útil y es práctico, porque tampoco hay que endemoniar este tema, ¿no?, de la identificación y de la conceptualización, porque nosotros nos movemos en este mundo objetivo externo de una forma muy habilidosa, y está muy bien que lo hagamos. O sea, la mente es eso. Pero hay momentos en los cuales yo no necesito ser práctico y útil y beneficioso. Hay momentos en los que estoy buscando la realidad, estoy buscando la autenticidad, lo que realmente es. Entonces, cuando yo voy en esa intención, y a esto le llamamos la actitud meditativa, la búsqueda espiritual, la búsqueda de la conciencia, la investigación de qué es lo que soy, en ese camino de búsqueda tengo que dejar por un instante lo práctico y efectivo para ir
un paso más allá, o un paso más acá, como querramos llamarlo, ¿no? No tiene ubicación, pero simplemente para orientarnos. Entonces, durante casi todo el día tenemos esa oportunidad, ¿no? Observar, darnos cuenta de lo que está sucediendo. Es un instante, ¿eh? Es un instante. Y en ese instante tiene que aparecer esa sensación de ser yo, pero no ese yo, Alex, cuerpo-mente, que está aquí actuando, porque eso ya lo sabes, no necesitas averiguarlo, ¿no? Eso ya te das cuenta, es lo que siempre ha sido. Es como decir, tengo dos manos, no tengo que andar pensando que tengo dos manos, ¿sí? Las llevo desde siempre, ¿sí? No es un pensamiento que necesito. El pensamiento que necesito en todo caso es, a ver, ¿cómo hacen estos dedos para coordinarse y agarrar? Esa es otra información, ¿no? Esto es lo mismo, ¿sí? La información de que tú eres el que ves, el que percibe y el que se atribuye toda acción, ya eso es lo que ha sucedido siempre. Queremos ir un paso más allá de ese darnos cuenta y entonces ver quién realmente, qué realmente es eso, qué realmente es esto, y cuando descubrimos eso, que realmente es aquello y qué es esto, desaparece este intermediario, que es el yo que se atribuye el saber lo que es aquello y el saber lo que es esto. Porque sería la locura de la mente, ¿no? O sea, la mente puede saber todo lo que es el objeto del mundo, no, le pone nombres nada más. Pero ponerle un nombre es como reducir demasiado. O sea, tú ves una casa y dice una casa. La palabra casa puede dar toda la información y el conocimiento de lo que significa una casa, ¿no? Hay infinidad de cosas, ¿no? Un árbol, tú dices, un árbol, ya está. Y entonces pareciera que hay mucha más información si yo digo un roble, ¿no? Porque entre tantos árboles diferencia un roble. Pero el roble es increíble todo lo que tiene, ramas, hojas, frutos, no sé, tronco. Y te dice, yo en la palabra árbol, roble, ¿puedo resumir todo? No. O sea, he hecho una abstracción y me he quedado con la palabra. Y me da la sensación de que conozco, de que soy yo el que conozco, ¿no? Esto que percibo al que le llamo roble y me atribuyo ese conocimiento. Y nos quedamos ahí. Y ese es el mecanismo en el cual vamos moviéndonos habitualmente. Nombrar la palabra roble no genera conflicto, pero es un poco para identificar en algo muy simple cómo se comporta la mente en las acciones. Si eso yo lo llevo a una discusión, a una charla, a un coso, se hace mucho más complejo, porque ahí ya hay mucha más interacción. Con el árbol es en una dirección. El árbol a mí me llega del árbol concretamente nada, solamente la visión. Pero no hay interacción. En cambio, en una charla, o en un diálogo, o en una relación, en un vínculo, hay mucho ir y venir, mucho ir y venir, ¿no? Entonces, cada vez que algo va, yo voy con eso identificado. Y cuando algo viene, yo lo reinterpreto. Y entonces terminamos en un juego, en un diálogo que no deja de ser un juego de interpretaciones. Es tan rápido, es tan habilidoso, que incluso a veces nos sorprendemos nosotros mismos. ¿Cómo puedo estar hablando tanto, diciendo tanto? Si tú te observas, suponte que te encuentras con un conocido, un amigo, y bueno, te vas a tomar algo. Bueno, ahora no porque está todo cerrado, pero en la época se podía tomar algo. Y te sientas ahí media hora. En esa media hora se ponen a contar cosas. ¿Qué hiciste, qué no hiciste? Cada vez que tú dices algo, tú en una frase puedes concentrar, abstraer y concentrar una experiencia que te puede haber llevado un día vivirla. ¿Entiendes? Entonces, después, sí, me fui con mi familia y estuvimos en la casa de unos parientes, por ejemplo. Fíjate cómo has involucrado a una familia, una cantidad de personajes, has involucrado un lugar que ni siquiera lo has mencionado, has involucrado todo un día de actividad y has dicho, me he ido con mi familia a la casa de unos parientes para Navidad o para Reyes. O sea, ¿entiendes? Entonces, esa concentración te da la sensación que manejas toda la información de la experiencia y la resumimos. Entonces la persona escucha eso y te dice, sí, y yo hice tal y tal cosa, y hizo el mismo proceso. Resumió en forma de abstracción una cantidad de experiencia que no existe además, porque bueno, pero no ese es el problema, sino que es algo que sucedió y nos perdemos en una abstracción de algo que pasó,
de algo que yo me atribuyo a haberlo vivido y recordarlo y conocerlo y intercambiarlo. Entonces, por eso no es más que un juego. No es más que un juego. ¿Nos entretenemos? Sí. La persona queda conforme o con agrado porque yo le conté cosas que él no sabía y él me contó cosas que yo no sabía, sí. Y terminamos la charla media hora después y nos vamos muy contentos, que no nos dijimos nada. No nos dijimos nada real. Jugamos a situaciones que creemos, ¿no? Y cuando uno empieza a alertar este mecanismo que utilizamos, como que sorprende, dice, pero yo me la he pasado siempre hablando de cosas que no existen, siempre diciendo cosas que no sé, siempre, no, la palabra siempre quizás no es la adecuada, pero la mayor cantidad de veces sí. Y ahí es donde aparece la necesidad de decir, bueno, toda esta intención de este camino, de esta búsqueda de descubrimiento, es para dejar de ser esa vida tan superficial, ¿no? Para ir a lo profundo, para ir a lo real, para ir a lo auténtico. ¿Por qué sería esta búsqueda de lo auténtico? Porque en ese nivel no nos quedamos realmente satisfechos. En ese nivel no hay satisfacción. Hay como pequeños engaños. Sí, sí, me sentí bien, pero hay un bienestar de plenitud, o el bienestar se interrumpió en el momento que la persona se alejó, que la charla se acabó, que no sé más que decirle, ¿entiendes? Es como que es una plenitud que depende de aquello que está seguro. Por eso la mejor forma de describir esto es un juego, ¿no? Un juego de vínculos, de relaciones. Pero yo a veces pongo ejemplos simples y en los ejemplos simples pareciera que no es importante, porque así como cuando dije, decir que un roble es solo una palabra que no me permite saber lo que realmente es todo eso que estoy percibiendo, de la misma forma, este pequeño juego de intercambio, ¿no? de experiencias en esta charla, me parece inocente, me parece que no es algo complejo ni complicado. Lo que pasa es que si aprendemos y descubrimos que en estas situaciones simples yo puedo darme cuenta que estoy jugando y está jugando este personaje a creerse que sabe todo y por eso lo transmite, y a creerse que sabe lo que le dice, que interpretó tal cual me llega. No, es la versión que yo tengo, no es la versión que él me transmitió. Entonces, cuando yo acepto que eso es un juego, porque lo observo, porque no me involucro, entonces ya doy permiso, doy posibilidad para que haya una percepción mucho más profunda de ese momento. Entonces, hay veces que sucede que cuando tú estás ahí, te quedas como sorprendido, incluso te quedas como sin habla. Te quedas como diciendo, estoy jugando, ¿qué hago? ¿Sigo jugando? ¿Entiendes? O sea, cuando no sabes que juegas, juegas. Porque no puedes salir del juego. Estás identificado, involucrado en el juego. Pero cuando observas el juego, está la posibilidad, ¿qué hago? Sigo jugando, le sigo contando cosas que no sé de qué se tratan. Le sigo diciendo cosas que no me acuerdo de nada. ¿Cómo le puedo decir que estuvimos en la casa de unos familiares? A ver, fueron personas que se movieron, que sintieron, que se expresaron. En un minuto hay un montón de gestos que sucedieron, en un minuto. Y yo le estoy contando lo que pasó en un día, en 3 palabras. ¿Entiendes? Ese es 10 el minutos. punto. Sí. Claro. Entonces, ¿está mal? No está mal, porque el tema no es quitarle a este juego una forma en la que estamos habituados a jugar. Entonces, si tú con una persona que conoces te sientas en un bar y no dices nada y te pones a observarlo, te va a decir ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes, no? claro, ¿a qué viene? O sea, no va a entender nada, no va a Claro. entender nada. Pero tú, si pudieras vivir esa experiencia, descubrirías que te vaciarías de contenidos, de condicionamientos mentales, y la experiencia de ese instante sería muchísimo más plena. Sería incluso alucinante. Sí. Cualquier momento de la vida es alucinante si lo vaciamos de toda identificación y contenido. Ven una realidad que no está, en este caso, tapada, obstaculizada por nada de lo que cada uno está poniendo mentalmente. Sino, permiten que sea, pero ese permiso para que tú veas lo que es en su presencia y que él vea lo que es en tu presencia, ese permiso es un camino,
recorrido en el cual tú has soltado condicionamientos, miedos, temores, inseguridades para poder llegar a esa experiencia. Tú la quieres vivir mañana con un amigo y no la vas a poder vivir. Aunque tú lo hayas hecho, a él le costará todavía esa experiencia. ¿Entiendes? Por eso muchas veces se eligen todavía los caminos individuales, todavía, porque necesitamos afianzarnos, necesitamos hacer un descubrimiento real de esta experiencia que soy y después, en todo caso, volcarme a eso. Muchas personas critican o cuestionan porque dicen que las personas que cuando más buscan esta realidad de lo que son, más se alejan del mundo loco, y tienen mucha razón. Se alejan porque tú dices, a ver, ahora que he descubierto lo que es el silencio y que este silencio me trae una realidad alucinante, una realidad en la cual juego, está la posibilidad, ¿qué hago? Sigo jugando, le sigo contando cosas que no sé de qué se tratan, le sigo diciendo cosas que no me acuerdo de nada. ¿Cómo le puedo decir que estuvimos en la casa de unos familiares? Estamos habituados a jugar. Entonces, si tú con una persona que conoces te sientas en un bar y no dices nada y te pones a observarlo, te va a decir, Ale, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes, no? Claro, ¿a qué vienes? O sea, no va a entender nada, no va a entender nada. Pero tú, si pudieras vivir esa experiencia, descubrirías que te vaciarías de contenidos, de condicionamientos mentales, y la experiencia de ese instante sería muchísimo más plena. Sería incluso alucinante. Sí. Cualquier momento de la vida es alucinante si lo vaciamos de toda identificación y contenido. Entonces lo podrías compartir y serían dos personas que en un instante ven una realidad que no está, en este caso, tapada, obstaculizada por nada de lo que cada uno está poniendo mentalmente. Sino, permiten que sea, pero ese permiso para que tú veas lo que es en su presencia y que él vea lo que es en tu presencia, ese permiso es un camino recorrido en el cual tú has soltado condicionamientos, miedos, temores, inseguridades para poder llegar a esa experiencia. Tú la quieres vivir mañana con un amigo y no la vas a poder vivir. Aunque tú lo hayas hecho, a él le costará todavía esa experiencia. ¿Entiendes? Por eso muchas veces se eligen todavía los caminos individuales, todavía. Porque, a ver, fueron personas que se movieron, que sintieron, que se expresaron. En un minuto hay un montón de gestos que sucedieron, en un minuto. Y yo le estoy contando lo que pasó en un día, en 3 palabras. ¿Entiendes? Ese es el punto. Esto, para entender un poco, es, imagínate que todas las personas, siguiendo un poco en el ejemplo de cómo nos relacionamos, todas las personas anduvieran con gafas verdes, de estas, ¿no? Gafas verdes, que te dan un color, una tonalidad verde, oscuro, claro, a todas las cosas que ven. Entonces, con unas gafas verdes, tú no ves los rojos, no ves los amarillos, no ves los azules, ¿entiendes? Todo verde, ni siquiera el blanco, lo ves verde muy clarito, ni siquiera el negro, porque lo vas a ver un verde muy oscuro. Entonces, todo el mundo anda viendo verde, ¿sí? Y de pronto, vamos a poner en esta metáfora, en esta forma de percibirlo, tú te sacas las gafas, ¿sí? Y dices, hostia, la cantidad de colores que hay, ¿no? La cantidad de colores que hay. Los demás siguen viendo lo verde. Entonces tú ahora puedes relacionarte con las personas que ven todo verde y tú viendo sin gafas todos los colores, sí, claro. La realidad es la misma, ¿me entiendes? Lo que ellos ven con las gafas todo verde, tú lo ves exactamente igual, solo que tú lo ves con toda la diversidad de colores. No hay ninguna diferencia, lo que ellos ven de lo que tú ves. La diferencia está en que ellos tienen un obstáculo que se llama el filtro de color verde y tú no lo tienes. Ese filtro de color verde es la mente que conceptualiza, que dice lo que es y cómo es, y que se atribuye lo que dice que es y cómo es. Tú, al sacarte las gafas, te has sacado la mente, te has sacado los pensamientos, y la percepción es pura, no hay interferencias. Entonces, tú dices, yo no soy el que veo, yo estoy viendo, yo no soy el que creo los colores. Yo solo percibo los colores. Los otros los tienen que crear a los colores. Se los tienen que imaginar a los colores. Si tú le dices, pero mira, este libro es azul, este otro es blanco, te pueden creer, sí. ¿Qué van a decir? Ale me dijo que esto es verde. Yo lo veo verde claro, pero él me dice que eso es celeste, ¿entiendes? Y entonces
empieza una forma de relacionarse en la cual tú puedes participar con eso. Sí, claro que puedes. Pero tú tienes clarísimo que ahora tú ya no estás viendo todo verde. Ellos siguen todavía viendo lo verde. Ellos no pueden ver los colores. Tú sí puedes ver lo verde de ellos. Incluso más. Si quieres, te pones las gafas y estás en las mismas condiciones que ellos. ¿Se entiende? Ponerse las gafas, en este caso, sería, empiezo a pensar con ellos, le cuento, ya está. Pero yo tengo claro de que levanto las gafas y veo los colores. Me quito el pensamiento, me quito el condicionamiento mental y veo la realidad tal cual es. Ese es un poco el entrenamiento cotidiano. O sea, ese es el hábito que hay que ir construyendo, instalando, para que no se me escapen tantos momentos. Porque volviendo al ejemplo este de las gafas, es decir, a ver, ahora que sé lo que es quitarse las gafas, ¿me las voy a dejar puestas todo el día? Pues no. ¿Para qué voy a andar viendo siempre verdes? Cuando sé que hay una diversidad de colores increíbles. Entonces, cuando es necesaria la interacción, la relación, el vínculo, la actividad, me pongo las gafas e interactúo de igual a igual o como eso lo necesite y demande. Pero cuando no es necesario, me quito las gafas, ¿entiendes? Y empiezo a percibir la diversidad de colores. ¿Por qué me voy a perder lo que he descubierto? Porque los demás no lo han descubierto. Esa sería un poco la idea. Entonces, ahora, cuando yo me quedo alucinado viendo colores y las demás personas se quedan aburridas viendo verdes, esa es la dificultad que a veces sí existe y esa es a lo que se critica a veces, lo que se cuestiona. Dice, ¿qué están diciendo de colores? Con una gafa, tú verde, ¿puedes decir que los otros ven colores? No, lo vas a desestimar, no le vas a creer, no vas a apoyar lo que te está contando. ¿Qué está diciendo? Colores, y acá yo solo veo verdes. ¿Entiendes? Esa es la idea. Y este ejemplo del solo verde es pensamiento, pensamiento, pensamiento. Cada pensamiento es un concepto, una idea, un condicionamiento, una memoria, un recuerdo, una educación. La ausencia de pensamientos te hace ver lo que es tal como es. Todos los colores en el caso de las gafas. En realidad es sencillo, pero volvemos a lo de siempre. Hay que tener el interés y la constancia para estar ahí, ¿no? Estar como alerta. O sea, que no se te escape en los momentos. Si no, es como que andar con esas gafas. ¿Has visto que hay gente que se pone las gafas aquí en la frente, ¿no? Se las apoya y hacen un pequeño gesto y ya se les caen, ¿no? Porque, bueno, porque se han adquirido esa habilidad. No están con la mano poniéndose la gafa, levantándose la... Recuerdo de una persona que me acordaba mucho que él tenía las gafas aquí en la frente y hacía tac y ya se le caía, se le encargaba. Entonces seguía. Después la volvía a poner. Cuando necesitaba, hacía así nomás, un gesto con la cabeza y las gafas volvían ahí. Esto sería más o menos lo mismo. Es decir, es como andar con estas gafas, ¿no? Y de pronto en el movimiento se te caen y no las levantas. Te quedas con las gafas ahí. ¿Entiendes? No, las levanto y en todo caso no me las dejo aquí en la frente con el riesgo de que se caigan con facilidad. No, me las pongo bien atrás. O las saco y las pongo en un estuche. Cosa que me signifique una atención, una observación, un darme cuenta, sacar las gafas, ponerlas y ver lo que está sucediendo con las gafas. Es decir, me doy cuenta que estoy pensando. Me estoy dando cuenta que estoy utilizando conceptos, relaciones, vínculos por una necesidad de utilidad y de practicidad. Y no está mal. Pero el momento siguiente, volviendo al ejemplo, tú charlando con un amigo y contándole, se despiden, tú te vas caminando a tu casa, ¿te hace falta sostener el pensamiento de todo lo que le dijiste, de lo que vas a decir en tu casa? ¿O te quita las gafas fuerte y que nos condiciona muchísimas cosas? Tú te sientas, en el ejemplo, con un amigo y no hablas nada, tú no te quedas en paz y tranquilo, no. El miedo a ser criticado te hace actuar. El miedo. El temor a que te diga, ¿y este qué le pasa? O sea, se enojó conmigo, ¿me entiendes? A esa reacción, tú le tienes miedo a esa reacción. Entonces, ¿qué haces para evitar esa reacción? Participas y juegas del mismo modo que él está jugando. Entonces, ¿por qué tú lo haces? Bueno, si uno se da cuenta del miedo, es consciente de que ahora está participando, pero está jugando y está siendo un observador del juego. La otra es cuando me involucro en el juego porque el miedo no me deja reconocer ese observador pasivo
que no afecta ese juego. Los miedos los traemos desde siempre, de las personas desde que nacemos, estamos constantemente con miedos. La psicología dice que ya desde el parto es un trauma, nacemos con dificultades, de la experiencia de estar en un útero calentito, con ritmo cardíaco, con un líquido que nos acoge, con una secreción muy suave, y salir a este mundo, ¿no?, frío, que hay que abrigarte, que hay que darte de comer, que aunque sea una tela suave, no es la piel del útero. Entonces es un trauma, claro, estás en la máxima comodidad dentro del útero. Ya el paso por el canal del parto es traumático, porque es forzado, es difícil, es complejo. Bueno, pasas a la cuna. Esa experiencia, según la psicología, ha quedado muy, muy grabada inconscientemente. Y después se ha potenciado en muchísimas situaciones en las cuales las personas hemos ido teniendo distintas experiencias de vida. Padres que te han querido mucho, que te han valorado, que te han hecho sentir bien, o padres que no te han querido tanto, que no te han hecho sentir bien, que no sé. Cada uno tiene una experiencia de vida, ¿no? Todos distintas. Incluso ya cuando entramos en la experiencia, sumado desde ese punto inicial, esa infancia en la cual somos muy vulnerables y nos quedamos con muchas situaciones traumáticas, porque es distinto que ahora alguien, no sé, te pegue, por decirlo así, que tú reaccionarías de una forma evidente y obvia, que cuando tenías un año y de pronto, no digo hostiazo ni cosas graves, pero sentías un poco esa, ¿no?, esa orden, ese algo que no querías y te lo imponían, y tú eras muy vulnerable porque eras pequeñito. Tus padres eran personas grandes, de 1 metro y pico, y tú tenías apenas 1 metro. Esa diferencia física es de mucha vulnerabilidad, y pasamos muchos años hasta que desarrollamos esta condición y recién podemos un poco ponernos de igual a igual, físicamente, mentalmente, para entendernos y relacionarnos. Pero hasta que llegamos a ese punto, hubo mucha vulnerabilidad. Teníamos que aceptar, teníamos que permitir, no podíamos imponer nada. Aunque tuviéramos muchas ganas de hacer cosas y decir y querer, no era casi imposible. Salvo algunas excepciones en las cuales aparecía esa posibilidad de expresar, se lo contenía, se lo animaba, ¿no? Bueno, en general no es lo común, ¿eh? No es lo común. La mayoría hemos vivido situaciones donde una generación, como la de nuestros padres, nos marcó mucho, porque ellos querían imponer sus criterios, sus formas, sus creencias, y nosotros estábamos descubriendo un mundo nuevo. Nosotros vinimos al mundo con libertad de conciencia, con libertad de condicionamientos mentales. O sea, tú lo que veías te sorprendía. O sea, imagínate, con un año, ¿tú crees que no sabías ni palabras? O sea, veías una fruta y ya está, solo el sabor, y era toda una novedad, todo un descubrimiento. Para tu padre o tu madre era ya algo muy sabido. Esto es una manzana y es de una fruta y se compra en la verdulería y vale tanto. Para ti era una impresión de sabor, de aroma, de color, punto. Entonces lo tuyo era muy real. Pero esa realidad se fue perdiendo, porque después aprendiste que era manzana, aprendiste que se compra en la verdulería, aprendiste, y el sabor se fue reduciendo como experiencia y dominó y prevaleció el concepto de todo eso. Entonces ahora es la manzana, si está contaminada, si no está contaminada, si es barata, si es cara, si es madura, ¿entiendes? Están muchos agregados. Antes era percepción pura de los sentidos, olor, sensación, color y nada más. Eso nos quedó muy atrás. Y es lo que estamos queriendo recuperar. Eso es lo que queremos recuperar. De vuelta, volver a tener esa experiencia en la cual tú estás allí sin pensamiento. Vuelves a sentir, porque vas a sentir, no puedes impedir no sentir el sabor, no puedes no impedir ver el color, no puedes impedir no sentir el olor. Pero cuando lo sientes, cero pensamiento, cero intervención. La realidad de lo que es se conecta con la realidad de lo que soy. Y ahí aparece ese misterio de la unidad. Es lo mismo. Eso es lo que se alucina. Eso es lo que llamamos despertar. Eso es lo que llamamos un montón de palabras. Iluminarse. Tan sencillo como vuelvo a percibir eso tal como es.
la palabra olor ya no hace falta. Ni siquiera decir olor dulce, o sabor dulce, o color verde, o rojo. ¿Entiendes? Las palabras ya sobran. O sea, cuando eras niño, lo percibiste todo y no te hizo falta ninguna palabra. Ninguna palabra. Las palabras después se impusieron y dominaron la experiencia, y ahora el sabor lo sigues detectando, pero verás que en tu comportamiento dominan mucho más los conceptos, hablas mucho más de la manzana, de la experiencia concreta de saborearla. Incluso capaz que estás saboreando mientras, o comiendo una manzana mientras estás viendo la tele, charlando y haciendo un montón de otras cosas. Por lo tanto, el sabor disminuye en el sentido de la percepción. El color, por ahí ni la miras, porque estás así y estás mirando para allá. O el olor, por ahí no sé. O sea, hemos ido perdiendo intensidad en la percepción. Y ya además le agregamos el concepto, es eso. Por eso la experiencia es tan simple, tan sencilla, que no tiene ningún misterio. La vivimos cuando éramos muy pequeños. Pero ¿qué pasa? En aquella época no éramos autoconscientes, no sabíamos ver lo que es tal como es. Y ese trayecto que vas hasta tu casa caminando, te das el permiso y la posibilidad de vaciarte de pensamientos, percibir, percibir, percibir. Y entonces la experiencia de ese caminar lo que va a hacer es descubrir, darte la oportunidad de estar en la percepción de eso que realmente eres. Siempre y cuando haya un hábito, haya no sé, un mantenimiento, no una vez a la semana ni cada, sino una constante. Entonces tú te levantas y te instalas rápidamente en esa presencia. Y en esa presencia ya está. Pero para instalarte en esa presencia necesitas ese mecanismo, observar. Y al principio observarás que juegas y verás que puedes jugar y puedes a veces ni siquiera dejar de jugar, porque el juego te atrapa, porque lo que te dice te interesa, o porque tú tienes información que puedes aportar y vas a sentirte bien aportando esa información. Y incluso te puedes sentir mal no aportándola. Entonces, en el bienestar de aportarla y en el malestar de no aportarla, estás siendo partícipe del juego. La otra es una observación pasiva. Ni pongo ni saco, observo, percibo. ¿De qué se trataba eso? Llegaba, pero no teníamos la conciencia de saber. Tuvimos que pasar por la experiencia de conceptualizarnos, desarrollar una mente, y ahora para volver. Porque ahora sí podemos, al ser conscientes, percibir esa experiencia y darme cuenta de qué es eso que percibo y quién es eso que lo percibe. Hasta que queda la percepción pura. Y entonces, claro, pero hemos tenido que pasar por todo ese camino. Eso no significa que ahora no nos relacionemos, no significa, por eso volví al ejemplo del juego, ¿no? El juego va a seguir estando siempre, la relación, la interacción. Pero lo que necesitamos es tan sencillo como eso, darnos cuenta, observar. Y cuando el darnos cuenta y la observación vaya cada vez siendo más constante, la vamos descubriendo en la mayor cantidad de actividades, de momentos, de situaciones, cada vez se va estabilizando más, hasta que llega un momento que no tiene que ser con esfuerzo. Es natural, es espontánea. Es como cuando te sacaste las gafas, no tienes que forzar a sacarte gafas, sino que al no tener las gafas, ¿dónde está el esfuerzo de ver colores? No hay esfuerzo de ver colores. El que tiene las gafas verdes tiene que hacer un esfuerzo, sacárselas, tomar la decisión de sacárselas. Pero el que ya no las tiene, ¿dónde está el esfuerzo por ver colores, diversidades, formas, sensaciones, percepciones? Incluso nosotros, cuando vamos adquiriendo ese hábito, esa capacidad de observar, de darnos cuenta, lo que estamos haciendo es haciéndolo natural, haciéndolo espontáneo, haciéndolo simple, sencillo, quitándole toda esta connotación de súper complejo, ¿no? De personas especiales, de seres, no sé, ¿no? Que le vamos agregando tantas cosas cuando en realidad es tan sencillo como eso. Es quitarle todo lo que nosotros creemos
¿Qué es? Porque se lo hemos puesto. Pero le quitamos lo que le hemos puesto y lo que queda es lo que es. Pero aún así, vuelvo a decir, no hay que caer mucho en las trampas de las palabras, ¿no? Porque incluso decir que eso es, volvamos al ejemplo de un niño de un año percibe lo que es, ¿sí? Tal como es, porque no tiene interferencia, no tiene memoria anterior a eso. Mecanismos corporales, que lo vamos a tener toda la vida mientras esté esta estructura. Si a ti en este momento te pinchas una mano, la vas a quitar. Y no tiene nada que ver con todo este proceso. O sea, hay un mecanismo de percepción del dolor que orienta a quitar la mano para evitar el daño. Eso está. Y también hay una percepción de gusto que dices esto me agrada más o esto me agrada menos o no me agrada, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando ya vamos entrando en percepciones más sutiles, llega un momento que se hace un poco más complejo. Hay gente que dice, me gusta el chocolate, por ejemplo, ¿no? Tú dices, ¿cuándo descubrió el chocolate el ser humano? En algún momento. Antes no existía el chocolate. ¿Cuándo descubrió el dolor? Siempre. Siempre. Tú agarras un animal, vamos a decir así, incluso microscópico, lo pinchas y reacciona. Me refería a que los estímulos de los sentidos se han ido con el tiempo adaptando a las nuevas condiciones. Entonces de pronto ahora hay sofisticaciones en los gustos que el ser humano no los tenía. E incluso cosas que no te agradan. Porque también el condicionamiento, ¿no? Hace que no vea. O sea, en algún momento el ser humano, no sé, habrá comido alimentos crudos, carnes crudas, y tú dices, ¿tú crees que ahora lo haría? No, eso me desagrada. En su momento no estaba toda la evolución que tenemos nosotros ahora acumulada de cocinar, de condimentar, de mejorar el sabor, de hacerlo de tal forma. Entonces ahora nosotros tenemos la experiencia de esta última fase de la percepción del sabor. Mientras que aquellas personas tenían solo esa. Claro, el alimento crudo y está. Y no les daba ni asco. Como a un animal. Tú ves un perro comer carne en el suelo y se llena de tierra, se mancha y tú dices, ¿tiene algún problema ese animal? Si nosotros ponemos así, aunque sea un alimento cocido y condimentado, se cae, ya lo tiramos porque se cayó al suelo. ¿Entiendes? Ya pensamos que se contamina, que se ensució, que tierra, que microbio, que germen. Es decir, esa es la suma de condicionamientos que tenemos. Pero el cuerpo percibe todavía sentidos y todavía esos sentidos son orientativos para este desenvolvimiento corporal. Está bien que veamos, que escuchemos, que sintamos, porque nos conducen y nos evitan las situaciones graves y nos favorecen o nos orientan en las favorables. Cuando tú tienes hambre es porque tu cuerpo está bajando la glucosa y tiene que incorporar alimentos. Pero lo que estamos nosotros, de alguna forma, con el proceso mental es yendo a lo más simple, a lo más fácil. La psicología no acepta mucho estas teorías de la filosofía perenne, como se llama, digamos así, a este campo de la meditación, ¿no? De la conciencia de sí mismo, porque dicen que hay que curar todos los traumas, volver un poco o quitar todo aquello que de alguna forma nos generó miedos, inseguridades, temores, y cuando estemos con cierto orden y armonía emocional, podemos dar el paso. Esa es la idea de la psicología. Pero también está la otra posibilidad. El miedo, la inseguridad, los traumas, solo actúan a través de los pensamientos. Si tú no piensas, no existe el miedo. Existe una sensación a la que le pones nombre de miedo. Si tú no le pones el nombre de miedo, que te lo hace conceptualmente condicionar, no reaccionas de la forma que sientes algo, porque sería algo nuevo, sería algo que no nombras, sería algo que no sabes. Cuando tú, por ejemplo, sientes un miedo por algo, no sé cómo decir, suponte vas en un coche y sientes que el pedal de freno no responde. En el momento aparece el miedo y la necesidad de resolver una situación a veces, no sé, no sabes qué hacer, ¿no? O sea, el miedo va a estar allí instalado. ¿Qué significa ese miedo? Hay antecedentes mentales de ese miedo. No es la primera vez que tú has escuchado que un freno, cuando se rompe, genera un accidente. Y que un accidente significa daño físico, significa por ahí probables muertes, significa invalidez. Todo eso se suma en un instante
y te genera esa emoción a la que llamas miedo. Si ese miedo, suponte, tú has tenido un familiar que se ha accidentado, obviamente que va a ser mucho más intenso que el que no ha tenido ningún accidente, porque la evocación de la memoria y los registros que tú tienes te van a condicionar mucho más que aquel que no tiene ningún registro de memoria, porque en su familia nadie se accidentó, solamente los accidentes los ha visto por televisión. Pero si tú has tenido accidentes, 2, 3, de personas muy queridas y graves, el día que el freno no responde, todo eso se te instala. Todo eso se te instala. ¿Por qué se te instala? No se te instala el nombre, se te instala la emoción, se te instala la sensación corporal. Pero como tú le llamas miedo, y a esa palabra miedo lo asocias incluso a veces inconscientemente, que es un accidente, que me puedo morir, que me puedo quedar inválido, que me voy a matar, que me va a pasar todo eso, aunque parezcan muchas palabras, se cruzan, en un pensamiento se cruzan, y tú respondes en función de ese miedo. Por eso es más probable que el miedo de ese momento no te haga reaccionar bien. Vas a actuar desesperado, vas a patear, vas a acelerar. O sea, si uno pudiera verse en esa situación respondiendo con miedo, tú dirías, ¿pero qué está haciendo? ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no pone una marcha primera? ¿Por qué no para el motor? ¿Por qué no hace? ¿Entiendes? No te da claridad de reacción. El miedo te pone en una situación desesperante de salir de eso. ¿Cómo no puedo resolver yo eso? Bien, en el momento, si es la primera vez que tengo un accidente y nunca se me ocurrió esto que estamos hablando, vamos a reaccionar como todos, claro. Pero si yo ya vengo con esta experiencia, en estas prácticas de observación, y llega un momento de esos, con mucha insistencia en la observación, con mucha estabilidad en la percepción de lo que es, ese momento también lo puedo vivir de ese modo. Y en ese momento suelto el concepto mental del miedo y observo lo que sucede. Así como te decía, observa el juego con tu amigo cuando hablabas, obsérvalo. Y cuando tú observas, verás que eres el que lo observa. De la misma forma, observa la situación que está sucediendo y en la observación de esa situación van a aparecer reacciones adecuadas, porque tu miedo no va a ser un obstáculo de una reacción conveniente, sino que el cuerpo va a tener capacidad, refleja, va a tener capacidad de poder resolver esa situación, con lo que mecánicamente y suceda, claro, porque si se rompe el freno en una curva a 150, no hay posibilidad ni margen de mejora. Pero si tú vas en una autopista a 150 o a 120, para no no transgredir las normas, a 120 y se te rompe el freno, pues tú ahí tienes mucho tiempo para cambiar marcha, para irte a un costado, para ver que no pase nada y hasta detener el coche, ¿entiendes? Pero esa situación a muchas personas le genera un pánico. Porque no están entrenadas a no dejarse involucrar en ese miedo, que es nada más que una emoción a la cual tú contaminas conceptualmente. Eso no quiere decir que el que esté tan avanzado, aún así, sienta el miedo, porque... No, a ver, va a sentir lo mismo, pero no le llamará miedo. Y al no llamarle miedo, al no asociarlo al miedo, el cuerpo no tiene el obstáculo de ese pensamiento que lo condiciona a hacer desesperadamente lo que cree que tiene que hacer, sino que va a hacer lo que en las situaciones de ese momento le permitan hacer, que será la más adecuada. Es muy distinto cuando yo respondo desde un pensamiento que tiene que ver con mi capacidad, con mi entrenamiento, con mi conocimiento, a cuando responde el cuerpo con una sabiduría que la tiene. Nosotros no confiamos en la sabiduría del cuerpo. Y en ese momento, el cuerpo, sin la interferencia de la mente, lo va a hacer muchísimo mejor. No digo que nos vamos a salvar, porque la situación habría que ver, ¿no? No es lo mismo que se te rompa en una curva los frenos que se te rompa en una recta. Claro, hay mucha diferencia. La situación ya no depende de tu condicionamiento, de tu capacidad. Pero sí podemos decir que en igualdad de situaciones, una persona que percibe esa emoción. La emoción es una respuesta del cuerpo, ¿no?, a los estímulos que le llegan. El problema es que yo, una vez que percibo esa emoción
percibo, el cuerpo reacciona con la emoción, yo nombro la emoción y la reconduzco, ¿no?, a una sensación de inseguridad, de miedo, de desesperación, de pánico, y claro, mi cuerpo con esos nuevos pensamientos o con esos obstáculos del pensamiento, digamos, y dirigidos al cuerpo, va a producir un caos. Eso no significa que estemos en esa situación y nos riamos, o que diga, ay, qué bien, no tengo más frenos. No, no. O sea, va a haber una alerta, va a haber una actitud más muy centrada, muy concentrada, muy perceptiva, intensamente perceptiva. No hay margen de distracción del pensamiento. Esto lo han desarrollado mucho en el Zen con el famoso tiro al arco, ¿no? El famoso tiro al arco. Es decir, lo que ellos hacen es generar una tensión, poner una dirección y vaciarse el pensamiento de deseos de dar al blanco. El deseo de dar al blanco es lo que genera la tensión, la inestabilidad, el temor, la inseguridad. Cuando tú te quitas el deseo de dar el blanco, no significa que no quieras dar en el blanco. Significa que no te obsesiona, que no es parte del deseo dar en el blanco. Y cuando tú estás en la acción sin la participación de la mente, de miedo a no darlo o alegría de darlo, lo que va a suceder va a ser lo más adecuado. Lo más adecuado. Entonces, eso lo podemos trasladar nosotros a cualquier momento. Es decir, nosotros podemos estar alertas, presentes, observadores, darnos cuenta. Allí está la clave. Allí está la clave. La cantidad de situaciones que nos pueden permitir que yo descubra esto, ¿no? Que yo descubra esto. Y cuando uno lo va descubriendo, hasta que no aparezca un descubrimiento con intensidad, un descubrimiento en el cual tú digas, wow, ¿no? De esto se trata, de esto se trata. Va a ser solo imaginación. Vas a observar y vamos a estar como en este diálogo. Ah, yo creo que jugamos, yo creo que yo soy, yo creo que la conciencia que contiene todo, ¿entiendes? Todo un parloteo ahí. Todavía no es la experiencia real. Por eso estas pequeñas metáforas, estas pequeñas formas de salirnos en la explicación y verlo, usamos la imaginación. Tú si todo lo ves verde y de pronto te sacas las gafas, ¡wow! La cantidad de colores que hay, ¿no? Es tan simple como eso. O sea, imagínate ahora, las gafas es la mente con todos los pensamientos, a favor y en contra, lo que quiero y lo que no quiero. Esa es la gafa verde que tenemos. Me saco eso, que significa silenciar todos los pensamientos, y lo que queda es lo que es. Lo que queda es lo que es. Me saco esto y los colores son lo que son. Ya no tiño nada de verde. Los colores son lo que son. Y nosotros necesitamos eso. Sacarnos las gafas significa silenciar los pensamientos. Quedarnos con esa espaciosidad, que es lo que decimos que somos, que es la conciencia, la fuente de todo, la unidad, y bla, bla, bla. Pero tiene que ser la experiencia real. Al principio vamos a navegar entre conceptos, ideas y objetivos. Quiero esto, me interesa esto. Me interesa, o sea, yo todavía tengo las gafas verdes, pero me han dicho que hay muchísimos colores. Pero yo todavía tengo la gafa verde. Me gustaría sacármela, lo que pasa es que no sé cómo sacármela, no sé cómo agarrarla, no sé cómo quitarla, no sé todavía. Pero estoy creyendo en que me dijeron, estoy creyendo que es posible que haya, me estoy imaginando que deben haber muchos colores, pero todavía tengo las gafas verdes. Entonces, en un momento dado podemos vislumbrar, es decir, hacer un chic, chic, ¿no? Y yo, hostia, fue un instante. Y ese instante me permite a mí decir, eso es. El problema es que ahora, ¡brum!, las gafas otra vez. Y sigo otra vez. No sé cuándo me la voy a poder sacar de vuelta para ver todo eso que vi en un momento, que fueron todos los colores. No sé cuándo voy a poder silenciar esta mente para darme cuenta de lo que es esto sin contaminación mental. Entonces, si yo insisto, si yo doy, hasta que llegue un momento que de a poquito me sacaré, hay algunos que se les caen las gafas solos, porque son las experiencias espontáneas.
Hay otros que son muy insistentes y están todo el día insistiendo. Y llega un momento que hace una semana que están así, claro, en algún momento pues, se la van a sacar. Pero hay otros que dicen, bueno, hoy intento un poquito, no pasa nada. Bueno, el mes que viene intento otra vez, otro poquito, no, siguen ahí, fíjense, ¿se entiende? Es un poco eso. Esto pasa lo mismo, por eso esta sugerencia de aprovechar todos los momentos posibles, que son muchísimos, mejor, son todos, y en cada uno de ellos observar, darme cuenta de qué modo se mete la mente, de qué modo hago de una realidad un concepto, de qué modo creo que lo que estoy diciendo es una verdad, de qué modo creo que lo que estoy percibiendo es eso que percibo. Esto es una tablet. A ver, ¿es una tablet o le hemos puesto el nombre tablet? ¿Qué es eso? O sea, no estoy hablando de conocer técnicamente cómo es el aparato por dentro, ¿no? A nivel electrónico, ¿no? Sin embargo, es eso. La parte efectiva, útil y práctica es igual de real que la práctica imaginaria, ilusoria, insegura y temerosa. Creemos que es igual. Si tú dices, con un tenedor pincho una porción y me la llevo a la boca, es útil y práctico, está bien, no hay problema. La otra es creerme conceptos que el mundo está complicado, creerme que esta pandemia vaya a saber dónde viene, dónde va. Empezamos a meternos en temas que los políticos no lo hacen bien, empezamos a creer que tal persona no piensa adecuadamente de mí, o empiezo a pensar que yo no estoy generando, digamos así, la confianza suficiente. Eso es lo que hay que descubrir, ahí es donde hay que observar. Las palabras crean el deseo, el miedo. Sin palabras, sin pensamientos, porque las palabras en definitiva son las formas en que expreso el pensamiento, ¿no? O sea, escrito, sonoro, como sea. Pero si yo quito el pensamiento, no hay miedo, no hay deseo, no hay algo que quiero, no hay algo que no quiero, no existe, no existe. La ausencia de pensamiento te deja instantáneamente en la aceptación, en lo que es tal como es. Instantáneamente, no hay nada más que hacer. Se activa un pensamiento, me gustaría esto, me gustaría aquello, no quiero esto. ¿De dónde sale ese pensamiento? No es tan aleatorio como muchos dicen, no. Tenemos una memoria, ¿no? que va como a borbotones saliendo. Un estímulo, pum, lo conecto con algo que viví y ya tengo el estímulo que me llega más el estímulo que yo le pongo de lo vivido. Y ahí creo un concepto con un juicio, con un valor, con una tendencia, con una reacción, y bueno, compliqué todo. Si lo que me llega yo no lo toco, la respuesta va a ser adecuada y conveniente. El que es sabio es este cuerpo, que es el que va a dar la respuesta. No esta mente que se cree que sabe lo que tiene que responder y cómo responder. Ahí está la soberbia del ser humano. Incluso los que saben mucho, saben poquísimo. Por eso que algunos dicen, el conocer está muy asociado a la información que la mente, ¿no?, le atribuye. Pero la sabiduría es la percepción de la realidad sin tocarla. Es sin tocarla. Eso es la sabiduría. Lo que pasa es que nosotros sabiduría filosóficamente, históricamente, se le atribuyó a tener mucha información. ¿Por qué? Porque en otras épocas, claro, me imagino en la época de los griegos, los romanos, pues ellos con estudiar 20 autores ya sabían muchísimo. Entonces, alguien que conociera a 20 autores o a 20 maestros del siglo anterior, ya eran unos sabios, porque era toda la información que había. Entonces, era bien describirlos como sabiduría a cantidad de información. Imagínate hoy, ¿alguien puede tener toda la información que tiene Google? Esa información existe, está. Por lo tanto, no puede. Google no es el sabio. Y es el que tiene toda la información, o por lo menos el 80% de la información está en Google. Por lo tanto, ha cambiado el concepto de sabiduría como cantidad de información. ¿Cuál es el verdadero sentido de la sabiduría? La sabiduría es la percepción de aquello que es tal como es. Ese es el sabio. Ya no es el que tiene mucha información. Ha cambiado mucho el concepto del sabio griego, del sabio de aquellas épocas, 2000, 3000 años. El quién desaparece en la percepción. Nosotros construimos el quién, pues me lo atribuyo como yo.
Y esa es la construcción psicológica del personaje al cual me adhiero y me aferro, pero claro, es muy difícil sostenerlo. Está lleno de riesgos porque es todo mental, es todo virtual, es todo conceptual. No hay nada real. Y ese es el gran pánico que vive el ser humano. Vivir en una construcción mental y real totalmente vulnerable e inexistente. Cuando la realidad es lo que es, déjalo que sea. Pero claro, todavía hay una insistencia. Por eso el entrenamiento sería ese, ¿no? Silenciamos, aquietamos, observamos, nos damos cuenta. ¿De qué? De todo lo que puedas. Hazlo un hábito. Esto sería, por eso la respiración la utilizaron mucho los orientales como recurso del darse cuenta. Tú respiras siempre, siempre. Entonces, pero hay muchos momentos en los cuales puedes conectar, ¿no? La atención la llevas a la respiración y estás dando, inspiro, expiro. Me doy cuenta. ¿Cuántas veces me puedo dar cuenta? Todas, todas, una tras de otra. Me puedo pasar la vida percibiendo la respiración. Lo que pasa es que hay otras cosas que atender, bien, pero entre muchos momentos la respiración. Y es algo que lo tengo, es algo que está, es algo que existe. Bien, nosotros, la respiración nos deja solo en una percepción. No es que sea mala, está bien porque distrae, pero vamos más a fondo. Entonces yo ahora, en vez de atender la respiración, que me lleva al presente, ¿no?, voy a la percepción de aquello que sucede y de a quién le sucede, más allá de la respiración. Y entonces aparece la percepción de lo real, de lo que es. Porque yo puedo percibir la respiración, pero yo todavía no descubro quién respira, ni cómo respira, ni para qué respira, nada. Percibo esa situación de la respiración. Si yo soy el observador de la situación, puedo allí detectar que lo que observo y quien lo observa es lo mismo. Y ahí se ha diluido el pensamiento, se ha diluido la mente y ha quedado lo que es, tal como es. Practicarlo, practicarlo, descubrirlo. Y llega un momento, aquí está, respiro, y puedes estar horas respirando, dándote cuenta de la respiración, no te esfuerzas, no te aburres, no te distraes, no. El sabio de los orientales es el que silencia. Nisargadatta era sabio, Ramana era sabio, pero no era que supieran mucho. Él decía, no hagas nada, no digas nada, no creas nada, sé nada. Ese era su mensaje. Y eran los sabios, ¿no? Entonces los sabios, el mensaje del sabio es silencia, aquieta y permite que sea lo que es. Al principio es fácil percibir lo externo de los sentidos, lo externo. Es un poco más complejo. Si tenemos entrenamiento de percibir lo externo a través de los sentidos, adquirimos habilidad y capacidad para percibir lo interno, que es más sutil, más difícil. Pensamientos, emociones, fantasías, imaginaciones. Eso es un poco más complejo porque estamos todavía muy involucrados en eso. Y luego, observar a ese que observa lo que siento y lo que imagino. Y cuando observo a eso que percibe, me doy cuenta que ese observador que percibe todo no existe si no lo nombro. Solo cuando lo nombro aparece el concepto de yo, de soy. El tercero sería, Eduardo, sería el observador. Primero observo los sentidos, lo externo. Lo externo, sí. Luego lo interno, que es más el mundo, sutil. las sensaciones. Luego lo interno, las emociones, los pensamientos, las sensaciones. Todo ese mundo que llamamos psíquico, ¿no? Esa observación, porque eso yo me doy cuenta que pienso, yo me doy cuenta que fantaseo, yo me doy cuenta que imagino. Y luego la atención dirigida a ese que se da cuenta que imagina, a ese que da cuenta que ve un color o que siente un sabor. Entonces, cuando ya la atención de lo externo fue a lo interno y de lo interno fue al observador, a la fuente, ya el pensamiento desaparece. La misma observación del espacio interior hace que desaparezca. ¿Recuerdas cuando comentábamos los otros días que entre un pensamiento y otro hay una espaciosidad, ¿no?, homogénea, sin límite, de umbrales muy bajos, con una inercia que te lleva con mucha facilidad? Bueno, eso es la observación interna, la observación de aquel que observa. Por eso
A la conciencia se le llama la fuente, se le llama el vacío, se le llama el espacio. Claro, son nombres. Todos los momentos son adecuados. Todos los momentos son el mismo momento sin que te olvides de él. Y allí la palabra darse cuenta creo que es clara, ¿no? Darse cuenta. Cuando empiezas a darte cuenta, empieza a aparecer ese juego de la acción. Entre lo que lo haces, quién lo hace, cómo lo haces. Y entre toda esa observación, ese darse cuenta, empieza a aparecer una sensación de ser un observador de todo ese juego, en el cual ya no te involucras, no te afecta. Tú puedes percibir el enojo, la discusión, y ves que quien observa y percibe esa discusión, incluso siendo tú el que crees que eres tú, no es afectado. Pero si estás identificado, te metiste y te enojaste y te creíste todo y reaccionaste. Darse cuenta, esa es la